Estas charlas las organizamos en función de lo que es el lanzamiento de un área ejecutora de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, de la sede de Alto Valle, que es el Laboratorio de Estudios e Investigación del Sistema Penal y Derechos Humanos. Esta área es un área muy reciente, se creó recién en octubre del año pasado, y yo también para esa fecha más o menos fui, la creación es un poquito antes, creo que es de agosto a septiembre, en octubre digamos, pasé a ser la directora, y es un área que reúne o intenta, digamos, ser una semilla para hacer crecer la parte de investigación y también de consultoría, de servicios de consultoría y asistencia técnica para la comunidad, en función de reunir una serie de investigaciones de docentes e investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Río Negro. Y estas charlas un poco nacieron de la idea de hacer conocer eso. En realidad la temática de estas charlas en general oscila alrededor de temas relacionados con el género, porque además todos estamos ligados a un proyecto de investigación que también yo dirijo sobre políticas públicas para la igualdad de género, y también teniendo una de esas políticas públicas la investigación criminalística en crímenes relacionados con el género. Y la verdad que también creo que hay una idea de poder contarle a la comunidad qué hacemos los y las que trabajamos en la Universidad Nacional de Río Negro, no solamente dando clases, sino investigando, y no solamente investigando, sino también tratando de acercar servicios a la comunidad. Porque resulta que hacemos muchas cosas, no solamente ir a dar la clase al aula, que es algo mágico verdaderamente, pero un poco la idea es mostrar que los elementos, las cuestiones que se discuten, que se practican, que se enseñan adentro de una institución académica, tienen impacto comunitario, ¿no? Y en este caso creo que fue bastante claro la presentación que escuchamos la semana pasada, en donde la doctora Ana Julia Pereira, que es doctora en biología y especialista en entomología, o sea, ciencia de los insectos, cómo utiliza ese conocimiento en función de hacer investigaciones críticas que pueden resolver crímenes de gran preocupación y de gran impacto comunitario. Hoy la licenciada Iturbide nos va a presentar la tarea que está realizando en el sentido de hacer capacitaciones y de llevar lo que es la ley Micaela a las oficinas públicas estatales de todo nivel de la región. Yo presenté mi trabajo, que yo hago política comparada, ¿no? O sea, estudio los gobiernos de diversos países de la región, y nos quedan dos charlas, una de las cuales va a ser del licenciado Eduardo Proeger, que es perito en criminalística y que está desarrollando una tarea muy interesante realmente en función de mejorar el conocimiento y la posibilidad de ver patrones en los feminicidios que ayuden a mejorar el grado de educación, ¿no? Entonces, un poco es esto, es la idea de poder contar y de poder hacer conocer todas las cosas que estamos haciendo, que nos ponen muy orgullosos y muy orgullosas, y de poder ponernos a disposición en función de eso, de lo que los diferentes actores de la comunidad puedan necesitar. Finalmente, quien va a disertar hoy es Laura Iturbide, que es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de El Salvador, docente de la Universidad Nacional de Río Negro desde hace varios años, especialista en temas de género, con un posgrado en epistemologías del sur de Claxo y terminando una maestría en investigación social de Flaxo, y que está trabajando desde hace ya muchos meses en temas relacionados con la ley Micaela. Así que con esto yo le paso la palabra a Laura y voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para facilitar la transmisión. Dale, Laura. Muchas gracias, María Esperanza. Bueno, como bien decía, esto está enmarcado en un ciclo de charlas, así que le siguen 2 charlas más al equipo que venimos trabajando, y como decía María Esperanza, tiene que ver con el proyecto de investigación, que es un proyecto de investigación que se llama Políticas Públicas para
la micro y la macropolítica, y que es un proyecto de investigación. Agradecerle a María Esperanza, a Fernando, director de la carrera de Criminología, está la secretaria general de Programación, Paola Ceruti, así que también saludarla, saludar a los profesores de la Universidad Nacional de Río Negro y de la UNCO, que veo que hay unos cuantos profesores, colegas y compañeros, así que agradecerles la participación, y saludar también al Colegio de Psicólogos de Catamarca y a María Carolina Becci, que es trabajadora social de acá de la zona, así que aprovecho a saludarles. Bueno, me presentó la directora del laboratorio, me presentó, yo soy politóloga y soy docente de la carrera de Criminología. Y en esa docencia de la carrera de Criminología y las cosas que uno va aprendiendo, empezamos a ver que el perfil de la criminología es un buen perfil para trabajar la ley Micaela, ¿no? Es cierto que la ley Micaela tiene apenas 1 año y meses, entonces es una legislación que hay que pensarla, hay que pensar su implementación, y nos pareció desde este proyecto de investigación, que después se transformó en laboratorio, que contaba María Esperanza, fue surgiendo desde las estudiantes y de las y les colegas, la necesidad de pensar que la ley Micaela también puede ser una herramienta y una incumbencia de la propia carrera de criminología. ¿Y por qué lo decimos? En primer lugar, porque la carrera de criminología, y esto lo sabrán decir más adelante las propias criminólogas, estudia mucho la violencia, y la estudia desde distintos lugares, desde el lugar jurídico, desde el lugar social, desde el lugar penitenciario, desde el lugar filosófico, desde la psicología, digamos que tiene distintos abordajes para analizar la violencia, y por otro lado, es una carrera que está muy feminizada, digamos, el 90% de las personas que se inscriben y que terminan, que son graduadas, muchas son mujeres, y eso también le da un componente de género muy fuerte a un lugar que es un nicho del patriarcado histórico y que tiene que ver con el rol policial, la cuestión de los detectives, y siempre asociado a los varones y a la cuestión masculina. Entonces, en este escenario, la lectura que hacíamos del proyecto de investigación es que desde la carrera de criminología se tienen muchas herramientas para trabajar la ley Micaela, y por eso nos propusimos empezar a ponerlo en agenda, por un lado, escribir algunos artículos que tenían que ver con la ley, pero por el otro lado animamos a hacerle una propuesta a un municipio, que fue el General Fernández Ori, que actualmente estamos trabajando con ese municipio en brindar talleres de sensibilización que de alguna manera terminan siendo una herramienta más que advierte la ley Micaela. Mi trabajo hoy, o mi propuesta hoy, era presentar la ley Micaela desde un lugar de problematizarla, y la estrategia para problematizarla que seleccionamos es un recorrido histórico, ¿no? Quizás lo más importante que nos parecía en este momento es pensar que la ley Micaela no llega a un paracaídas o no sale de un repollo, sino que es el resultado de distintas luchas que se fueron realizando a lo largo de décadas, y que llega en un escenario de mucha efervescencia, como vamos a ver, de mucha participación con respecto a las cuestiones de género, y que por supuesto consigue el objetivo de la ley Micaela, que es obligar a todas las áreas del Estado, a los 3 poderes y a las distintas jurisdicciones, a formarse en perspectiva de género. Si uno revisa la ley Micaela, es una ley que tiene pocos artículos y que no es muy extensa, digamos, porque lo que viene a hacer es volver obligatoria una capacitación de una ley que surgió hace 10 años, que tipificó los tipos y las modalidades de violencia de género hacia las mujeres, y que luego de 10 años pone en visibilidad de que esa capacitación no avanzó como lo planteaba esta ley, que tiene 10 años, y entonces hubo necesidad de generar una nueva herramienta que pusiera la obligatoriedad como eje de la discusión. Y acá aparece la ley Micaela. Decimos que son 2 caminos, porque, digamos, buscamos una forma de explicar esos 2 caminos. Por un lado, este recorrido histórico que vamos a ver ahora, que está muy basado en la mirada de Dora Barrancos, en la mirada histórica que tiene Dora Barrancos sobre los movimientos de las mujeres, y después vamos a ver algunos aspectos concretos del femicidio de Micaela como un segundo camino para entender cómo es que desde esos 2 lugares se llega a una ley que vuelve obligatoria la capacitación perspectiva de género, como es la ley Micaela. Así que bueno, Dora Barrancos arranca pensando en el siglo XIX. Lo primero que nos menciona es que, claro, en el Código Civil del siglo XIX, en nuestro país,
las mujeres, por supuesto, estábamos en inferioridad de condiciones, no solamente en la realidad del político, sino también en el marco jurídico. Entonces, las primeras discusiones que las mujeres llevan adelante en tono de reclamo, de demanda, viene por esta inferioridad jurídica, porque como sabemos las mujeres no solamente no podían votar, sino que además formalmente no estaban en los trabajos más formales, no tenían independencia o autonomía, como hoy la podemos tener cuando tenemos más de 18 años, no tenían la posibilidad de estudiar, no tenían otras tantas opciones que se nos cerraban por la condición de mujeres. Esto en el siglo XIX. Las primeras décadas del siglo XX son las socialistas y las independientes, que siempre está asociado a las mujeres de sectores socioeconómicos altos, de poder adquisitivo, las que podían acceder a una educación, digamos una educación privada, pero podían acceder, y entonces a partir de ahí tenían herramientas para salir a dar discusiones, poniendo siempre en cuestionamiento el problema del sufragio, ¿no? Que las mujeres, como saben, no pudimos votar hasta mediados del siglo XX, entonces en estas primeras décadas, las demandas de las mujeres tienen que ver con derechos colectivos, ¿no? Con el derecho al voto. Entonces, digamos, van haciendo distintos recorridos, pero un puñado de mujeres, como decíamos, que se organiza y se reconoce en inferioridad de condiciones y que plantea discusiones concretas contra las desigualdades machistas. Esto, en 1950, digamos, a mediados del siglo XX, tiene un sacudón fuerte porque llega el peronismo, que no venía con una mirada feminista, sino viene con la impronta y con el sello feminista, incluso hasta confrontan con el feminismo, porque el peronismo, desde los derechos laborales y desde universalizar los derechos de trabajadores y trabajadoras, pone en jaque también la discusión sobre el sufragio, y no solamente lo pone en jaque, sino también lo implementa, digamos, consigue sancionarlo como ley, y las mujeres no solamente empiezan a votar a partir del peronismo en Argentina, sino que también ocupan espacio en las listas, y esto también es importante, porque no es solamente la búsqueda de una representatividad, sino también la participación política y la participación sindical, ¿no? El peronismo, sin las banderas feministas, lleva adelante estas discusiones que incluso las propias feministas de la época rechazan por no considerarse parte de ese movimiento feminista, y porque tenían una discusión más independiente, y al no querer partidizarlo, toman la decisión de no acompañar el voto femenino. El voto sucede igual, como vimos, las mujeres no solamente se organizan en un partido femenino que lleva adelante Eva Perón, también desde un lado de la extensión de los cuidados y de la mujer como en su calidad de cuidadora y de algunos empleos específicos, pero lo cierto es que hay una participación de las mujeres en el 30% de las bancas que se pusieron en juego en la primera elección después de la sanción de la ley de voto femenino, que efectivamente termina siendo universal, un voto que era limitado solamente para los varones hasta mediados del siglo XX. Entonces, en esto, lo importante que es destacar que no hay una identificación feminista, digamos, por parte del peronismo, pero sí hay una práctica concreta que le cambia radicalmente la vida a las mujeres, digamos. Eso es innegable, y como veremos más adelante vuelve a suceder, y no desde las banderas del feminismo, sino desde la misma práctica. Cuando se observa una práctica de mujeres organizadas para mejorar su calidad de vida. Esto, por supuesto, yo sé que el salto histórico es muy largo, y hay algunas escritoras que yo las voy a mencionar para que les interese, pero las posteriores dictaduras militares fueron impactando también en la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, si miramos la participación de las mujeres y de las disidencias en las décadas posteriores al peronismo, también vamos a observar que hay una caída de la participación en general, una radicalización de la política, y en eso las discusiones sobre género y sobre feminismo terminan invisibilizadas, ¿no? Yo me las anoté porque sobre el feminismo en los 70 y la discusión con las participaciones políticas, partidarias y demás, hay una autora que se llama Catalina Trevisache, que ella da cuenta de distintos debates de la época, pero a grandes rasgos podemos decir que las dictaduras desalentaron las participaciones políticas, ¿no? Y en este caso, por supuesto, también desalentaron las participaciones políticas
en demandas de género. Después, Dora Barrancos lo que hace también es observar que en el 76 las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, una vez más, sin una bandera feminista, tienen una práctica feminista porque son unas mujeres organizadas, reclamando en ese caso reclamando por sus hijos e hijas y reclamando también por sus nietos y nietas que fueron secuestrados y robados en la última dictadura militar. Así que Dora Barrancos observa también que las madres y que las abuelas llevan adelante una práctica que quizás en ese momento no tenía una identificación feminista, que ahora posiblemente sí, y las vemos acompañando todas las movidas, pero que en ese momento eran discusiones más concretas, pero tenían que ver con esto de mujeres organizándose por algo, ¿no? Y esto se repite una vez más, lo vamos a ver en un ratito, que en el 2001 también hay una organización de mujeres que no responde a una identificación feminista, pero que sí responde a una práctica de mujeres organizadas, que van a ser las mujeres de los comedores barriales y las mujeres comunitarias, que como veremos en cada crisis en Argentina se ponen adelante de los problemas y los resuelven comunitariamente generando comedores y merenderos para salir de esas situaciones extremas. Pero bueno, no me quiero olvidar que en los 80, esto es importante también, en los 80, con la recuperación de la democracia, y durante el gobierno de Alfonsín, se alcanza la ley de divorcio vincular, que también le cambió la calidad de vida a muchas mujeres y a muchas familias, que por supuesto había separaciones de hecho, y que siempre generaba vulnerabilidades, sobre todo en las mujeres. Por eso nos gusta mencionarlo, porque en general la ley de divorcio vincular y la ley de cupo, que viene después en los 90, terminan siendo más opacadas, pero fueron importantes y fueron impulsoras de la participación de las mujeres también en política. Vemos en la década del 80, también en 1986, el primer encuentro nacional de mujeres, que ahora lo vemos con tanta masividad, bueno, empieza en el 86, y en los 90, como decíamos, en el 91 llega la ley de cupo, y llega con una fuerte influencia de los organismos internacionales, ¿no? Esto responde también al gobierno nacional, que estaba dispuesto a ayornarse a los mandatos de los organismos internacionales por el tipo de gobierno que implementa un neoliberalismo, que continúa el neoliberalismo iniciado en el 76, y en esto la influencia de los organismos internacionales y por supuesto la participación de las mujeres feministas y militantes consiguen la ley de cupo, que también va a ser invisibilizada, pero que tiene un fuerte impacto en la participación de las mujeres a partir de entonces, y que por supuesto hoy también los resultados los vemos en una participación muy fuerte de las mujeres y con liderazgos, estamos hablando de un país con liderazgos de mujeres muy fuertes. Entonces, como decía, llega el 2001 con la crisis y ahí también encontramos estas prácticas de mujeres organizándose, buscando resolver situaciones extremas, y en ese también hay un mirar sobre el feminismo. Si bien ellas no se identifican, las organizaciones sociales son conducidas en los territorios por las propias mujeres. Así que eso, también hay una escritora que me gustaría mencionarla, que se llama Julia Burton, que escribe sobre este rol de las organizaciones sociales en la crisis del 2001, y recordemos que después para el 2005 empieza la conocida campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que si bien antes tenía otras figuras y otros formatos, el formato que le conocemos ahora arranca en el 2005, así que es ahí cerquita después de la crisis del 2001. Esto en el 2003 tiene un cambio, porque, y acá lo mencionamos siempre en la práctica que tenemos con las chicas, porque del 2003 al 2013, con el kirchnerismo, viene también una fuerte impronta en derechos humanos. Digamos. El kirchnerismo trae las banderas de derechos humanos para pensarla en las estructuras del Estado. Y en ese traer, puede decirse que se van colando los derechos de las mujeres sin que los gobiernos de Néstor y después de Cristina tengan identificaciones feministas, ¿no? De nuevo, hay una diferencia entre la autopercepción de quienes llevan adelante esas prácticas, pero sin embargo, están las famosas 26.000, que se dice en la jerga, que son una batería de legislaciones que de a poco y de manera silenciosa y progresiva nos fueron cambiando la vida a las mujeres y a las disidencias en este país. Y yo me las anoto porque me parece que
que no hay que olvidarse de ninguna, porque de verdad es una batería de legislaciones que tuvieron mucho impacto y que después hay quienes explican la fuerte participación de Ni Una Menos a partir de esta batería de políticas, las famosas 26.000. La primera es parto humanizado, ¿no? Es una de las legislaciones que viene a dar cuenta de las violencias que sufrimos las mujeres en las situaciones de parto, reproductivas y demás. Después viene la ley ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que bien sabemos que todavía hay discusiones con respecto a la implementación en algunas provincias y hasta es muy cuestionada, pero que tiene muy buen impacto y es muy favorable, sobre todo para la niñez. Después la ley de medios, que la ley de medios también pone discusiones sobre las cosificaciones y las violencias mediáticas. Después viene la ley contra la trata de personas, porque tipifica el delito. No solamente tipifica el delito, sino que además construye una oficina de rescate, que después va a ser un programa de rescate que todavía está vigente hoy, que tiene una intervención muy concreta, porque cuando hay situaciones de trata interviene una oficina federal, digamos, y no se vincula con las oficinas locales como para evitar alguna participación o complicidad. Después viene la 26.485, hablando de estas baterías que implementa el kirchnerismo, que en tiempos del kirchnerismo se sanciona como leyes, la 26.485, que es, podríamos decir, el corazón de toda esta cuestión, ¿no? Porque es la ley que en el 2009, fíjense que tiene más de 10 años, en el 2009 viene a decir, bueno, la violencia de género no son solamente las denuncias por violencia familiar, sino que la violencia de género puede ser psicológica, puede ser económica, puede ser patrimonial, puede ser simbólica, digamos, puede ser de distintos tipos y además puede ser en distintas modalidades, ¿no? Esto es algo que en general con las estudiantes lo damos en un segundo encuentro porque para hablar de capacitación en género y en Ley Micaela primero trabajamos este recorrido histórico y después cuáles son los tipos de violencia y cuáles son las modalidades que implementa la ley 26.485 que estábamos contando. Después de esta ley que tipificó los tipos de violencia y las modalidades, viene la ley de matrimonio igualitario. Yo les estoy contando cosas que seguramente tienen en la memoria, que registran, que se acordarán que estaban haciendo cuando estaban esos debates, pero la ley de matrimonio igualitario, como bien sabemos, viene a organizar una vida que ya se llevaba para las familias de parejas homosexuales, viene a formalizar una estructura familiar que en la práctica existía, pero que faltaba la legislación que acompañara, y también la ley de identidad de género, que por supuesto están Mónica y Pedro que lo vienen trabajando un montón, que les cambia radicalmente la vida, aunque por supuesto con muchos desafíos pendientes, pero que desde lo institucional se puede empezar a acceder cuando una tiene una identidad que se refleja en su DNI, ¿no? Y la importancia de no sentirse excluido desde esa mirada. Después de la ley de identidad de género viene el femicidio en el Código Penal. Acá las estudiantes y los colegas lo van a saber decir mejor que yo, pero lo cierto es que el femicidio se considera como un agravante y se analiza distinto desde la cuestión jurídica también y desde el sistema penal. Y finalmente, una de las legislaciones que me pareció a mi gusto de las mejores y que todavía tiene pendiente la promoción y la difusión, es la ley del contrato de trabajadoras de casas particulares, tan necesaria hoy en este marco de crisis para abordarla y para profundizarla, que facilita la manera de formalizar a las trabajadoras y a los trabajadores de casas particulares, que en general son los deciles más vulnerados de nuestra sociedad. Así que así como parto humanizado, ESI, ley de medios, trata, la 26.000, matrimonios igualitarios, identidad de género, femicidio en el Código Civil, en el Código Penal y contrato de trabajadoras particulares, trabajadoras de casas particulares, son esa batería que denominamos 26.000 y que de alguna manera, sin mostrarse desde el feminismo, incluso yo lo menciono siempre, pero Cristina siempre decía que ella era femenina y que no era feminista, pero sin embargo su gestión quizás fue la que generó los cambios más profundos, podríamos decir, en materia de derechos de igualdad. Así que en esto reconocer que hay muchos gobiernos y muchas gestiones que van proveyendo herramientas que le van a servir a las mujeres y a las participaciones a posterior. Como dije en un principio, quizás
este recorrido histórico hace que lleguemos a Ni Una Menos. Y ahí también, yo no puedo explicar lo que es Ni Una Menos porque es más, porque todas y todos quienes estamos acá nos acordamos y sabemos de qué se trata, tenemos la imagen, hemos participado, conocemos gente que participa, sabemos que cuando hay un femicidio, una situación de violencia, se activa gente que se moviliza a una plaza en la localidad que sea, en el rural, superurbano, conurbano, en cualquiera de los ámbitos, Ni Una Menos, a partir del 2015 generó un impacto inédito en la historia argentina de las movilizaciones de mujeres y disidencias, inédito porque a partir del 2015, el 3 de junio, con el femicidio de Chiara Páez, una jovencita, a partir de su femicidio hay una explosión en la participación de la ciudadanía. Digamos que podemos decir que a partir del 2015 la ciudadanía empieza a acompañar estas demandas históricas que llevan adelante las mujeres y las disidencias desde hace tiempo, y empiezan a acompañar por encima de las discusiones partidarias y de las organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes las mujeres que se organizaban y que participaban en estas militancias y en estas discusiones, acercando estos debates, eran mujeres más iguales entre sí, más parecidas entre sí, y que tenían intereses comunes. Hoy en Ni Una Menos, en cualquier Ni Una Menos, digo, cualquier 3 de junio, o cualquier 8 de marzo, o alguna situación de violencia extrema en un pueblo, la sociedad se manifiesta y participa por encima de las organizaciones político-partidarias. Y eso me parece que es algo inédito y que requiere una lectura particular, porque ese es el escenario en donde se va a gestar la ley Micaela, ¿no? De una fuerte efervescencia y un acompañamiento de la ciudadanía a las problemáticas de género que, como vimos, tienen un recorrido histórico desde finales del siglo XIX. Esto es importante, bueno, trabajamos esto del Ni Una Menos, el análisis del Ni Una Menos a partir de un texto de Ana Natalucci. Yo después, quienes deseen más información nos piden y por supuesto les vamos a pasar materiales, pero Ana Natalucci es una de las que analiza porque Ni Una Menos tiene un fuerte impacto mediático porque las periodistas y las comunicadoras también se propusieron una movida que fue acompañando a la ciudadanía y que después las excedió también, ¿no? Entonces ahora yo doy el ejemplo de los menucos, porque fue cerquita y hace poquito, es la triste historia de una niña asesinada, no sabemos si por la desidia o por acción concreta, pero lo cierto es que ya estábamos en aislamiento y sin embargo la ciudadanía de los menucos se fue a la plaza a plantear la bronca y el repudio a la violencia de género. Y eso es inédito, digamos, y así fue, ese fue el escenario en donde llega la ley Micaela. Pero, ¿qué queremos decir con la ley? Ese fue, si nosotros decimos que hay dos caminos, ese fue uno de los caminos, ¿no? El segundo camino, y que me parece importante dar también, porque de alguna manera fundamenta la necesidad de formación en perspectiva de género de todos los ámbitos del Estado, el segundo camino tiene que ver con el recorrido de la vida de Micaela García, porque más allá de que era una joven militante y que por supuesto generó mayor dolor entre el espacio de las personas que militaban la lucha contra las violencias de género y las organizaciones sociales como el espacio, el movimiento Evita donde participaba, lo cierto es que la historia del femicidio de Micaela García también nos da cuenta de la necesidad de pensar el rol del Estado. Y esto es importante porque a Micaela la asesinan y la violan un sábado, ¿no? Un sábado 1 de abril. Digamos, ella desaparece ese sábado, la buscan, y cuando aparece el cuerpo, aparece asesinada. Y en la ciudad de Gualeguay, que es donde ella desaparece, el sábado a la noche, el viernes hay una familia que se acerca a una comisaría y que quiere radicar la denuncia contra una persona que se llamaba Sebastián Wagner, que va a ser la persona que mata a Micaela el otro día, hacer la denuncia que había intentado violar a una de sus hijas, ¿no? Entonces, cuando llegan a la comisaría y plantean esto, en la comisaría un agente que los atiende, un policía, le dice, vuelvan el lunes porque la jueza está el lunes, así que vengan el lunes y hacen la denuncia. Al día siguiente, Micaela se cruza con esta persona, con Sebastián Wagner, que tenía una condena cumplida por agresiones sexuales y que tenía una libertad condicional.
Entonces acá siempre nos parece importante, porque la familia de Micaela lo plantea siempre, no es una cuestión en contra del policía, porque seguramente capaz que la denuncia iba más rápido cuando estaba la jueza y hasta quizás lo dijo para que tuviera cauce. Si ese policía hubiera tenido perspectiva de género, hubiera dado cuenta de la problemática de las violencias de las que sufrimos las mujeres y las disidencias y el impacto que tiene el patriarcado en estas cosas, quizás hubiese tomado con atención esa denuncia, hubiese buscado a Sebastián Wagner, y si él hubiese estado en su domicilio, posiblemente esa persona hubiese pasado al menos el fin de semana preso en la comisaría hasta ver el Poder Judicial qué continuidad le daba. Entonces, esta es la lectura que se hace también del caso del femicidio de Micaela García. Porque en muchos femicidios, y esto también lo vamos a charlar en el siguiente encuentro del próximo viernes con el licenciado Eduardo Trueger, en muchos femicidios hay alarmas antes que se prenden y que el Estado debe dar cuenta de eso. ¿Va a poder evitar todos los femicidios el Estado capacitándose? No, por supuesto que no, porque se necesitan otras herramientas. Pero esta es una herramienta no punitiva, por decirlo de alguna manera, que viene a dar cuenta de todos aquellos lugares en donde el Estado, desde su lugar, sea en una comisaría, sea en un hospital, sea en una escuela, sea en una universidad, o sea en la atención al público de un municipio, el personal formado en perspectiva de género va a empezar a revisar no solamente las vulnerabilidades que sufrimos las mujeres y las disidencias para la elaboración de políticas públicas, sino también de los propios procedimientos que ya existen, ¿sí? No es que solamente invita a pensar las prácticas que tenemos como personas en nuestro lugar de trabajo, la ley Micaela. Propone también revisar en dónde estamos fomentando las desigualdades entre varones y mujeres, y demás disidencias y las demás identidades sexuales. Entonces, por eso es que decimos que hay dos caminos, ¿no? Como para ir redondeando por qué es la idea y cómo se da esta ley Micaela. Se da porque también el caso invita a que el Estado reflexione cuál es el rol del Estado y con qué herramientas puede empezar a reducir estos tipos de violencia extremos, que por supuesto son los más terribles, pero que no han bajado y que como veremos la semana que viene, vienen en aumento, aún más en situaciones de aislamiento. Entonces, digamos, esta es la presentación formal en donde nosotras y nosotros, desde el programa que venimos haciendo y que ahora estamos en la experiencia con General Fernández Soros, esta es la manera de problematizar y decir por qué es importante que sepamos que hay distintos tipos de violencia y distintas modalidades. Porque muchas veces en las prácticas cotidianas terminamos reforzando esas desigualdades que hacen que las mujeres o suframos violencia física, o suframos violencia psicológica, o suframos violencias en las desigualdades cuando vamos a tomar un trabajo y tenemos una licencia por 3 meses y los varones tienen una licencia por 2 días, también nos ponen desventaja. Empezar a revisar todas aquellas prácticas en las cuales las desigualdades se marcan y se expresan. Esta es la primera parte que en general nosotros trabajamos en las capacitaciones que se llaman políticas públicas y géneros, y que están en el marco de la ley Micaela, que es el proyecto que llevamos adelante con la profesora Patricia Caro. Pero esta es la primera parte porque problematizamos para no llegar a pensar que la ley Micaela es un capricho o porque era conocida de alguien o no sé. La verdad es que tiene un recorrido histórico, el reclamo, y además su caracterización de cómo se fueron dando las situaciones en el caso particular de Micaela García también importa para pensar cuál es el rol del Estado. Así que bueno, hasta acá la presentación. Estamos atentos y atentas a quien quiera hacer alguna pregunta. Creo que si quieren pueden abrir sus micrófonos o bien podemos leerlos acá por el chat. Les escucho. Nos quedamos en silencio. Bueno, aprovecho para contarles entonces un poquito más específico que esta es la primera parte porque es la parte más teórica y más histórica, pero después, desde el programa que estamos llevando adelante, nos enfocamos en capacitarnos sobre qué tipos de violencias hay y qué modalidades. Y esta es una ley, como les decía, es la 26.485, que tiene 10 años y que ya tipificó, por supuesto,
si uno revisa esa ley va a encontrar algunas limitaciones, ¿no? Porque las disidencias no están expresadas, el tema de los cuidados, que es un tema fundamental en la agenda feminista, tampoco se aborda. Con las estudiantes trabajamos el tema de las violencias en el deporte, las violencias de género en el deporte, y es algo que tampoco está escrito y expreso en la 26.485, porque es una ley que tiene 10 años y como sabemos, las sociedades en 10 años se van ayornando a distintas cosas y van cambiando y las legislaciones se tienen que ir adaptando. Y entonces hubo una reforma en donde a esta 26.485 de erradicación de la violencia hacia las mujeres, se les hizo una reforma cuando llega el gobierno de Alberto Fernández, en donde se incorpora un tipo de violencia más, que es la violencia política, y se incorporan 2 modalidades más, que son las modalidades en el espacio público y en el ámbito público-político. Así que bueno, en esta charla queríamos presentarle un poco de qué hablamos cuando hablamos de Ley Micaela, y por supuesto si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, sería genial. Bueno, acá Damián Javier dice, Damián Javier Lazota, buenas noches. Saludo a este tipo de iniciativas, solo una aclaración que se convierte en un detalle mínimo frente a la exposición de Laura. Alicia Morón no se opuso a la ley del voto femenino. Alicia tenía una oposición política al peronismo, pero no a la ley que habilitó el voto a la mujer, que paradójicamente no pudo votar por estar detenida. Sí, yo no hablé de Alicia Moró específicamente, no damos nombres porque no nos dan los tiempos y sería bastante injusto dar nombres de alguna época y no dar nombres de otros, pero sí siempre damos cuenta de que hay una disputa y una discusión entre el movimiento feminista de la época y el peronismo, que es algo que creo que Damián acordás en eso, y que por supuesto después la práctica concreta nos obliga a estudiarlo como una práctica feminista también, porque se ampliaron derechos, y como dijimos, no solamente en votar, sino en ser candidatas, ¿no? Lo veíamos también, el radicalismo no presentó candidatas mujeres para esas elecciones, cuando ya sabía que el peronismo las iba a presentar, y hubo un 30% de escaños en donde las mujeres fueron las que asumieron, así que sí, Damián, pero bueno, vale la aclaración, yo no hablaba de Alicia Moró, pero sí, muy bueno lo que comentás, Damián, así que gracias a vos, Damián. Bueno, no sé si tienen más comentarios, preguntas, como dije, trabajamos con material de Dora Barrancos, básicamente, pero después tenemos a Catalina Trevisache para pensar los 70 y el feminismo en los 70, Laura Mazón, que estudia el Encuentro Nacional de las Mujeres y las participaciones a partir de los 80, Julia Burton, que trabaja sobre las mujeres en el 2001, y Agustina Gradín, que es una docente de Flaxo y además es mi directora de tesis, así que le paso el chivo, que ella estudia el periodo del neoliberalismo tardío y la participación de las organizaciones sociales y de las mujeres, así que también es muy recomendable la lectura de Agustina Gradín. No sé si tienen preguntas, comentarios, pueden abrir los micrófonos porque creo que la conexión ha venido bastante bien. Sí, un poquito al principio y después anduvo perfecto. Ahí ya están abriendo algunos. Genial. Bueno, Laura, acá sí. ¿te hago una consulta? Hola, ¿me escuchan? Hola, Paula, te escucho. ¿Qué tal? Sí, te escucho bien. Mira, yo soy docente, profesora de educación física, bueno, soy directora acá en la institución. Te quería ¿Qué tal? Mucho consultar gusto, porque Paula. en la función pública y en el Poder Judicial ya se está aplicando la ley Micaela. ¿Qué pasa con los institutos de formación docente? Que generalmente también engloba a la gente que después se dedica al deporte, obviamente, porque como el Instituto de Educación Física, por ejemplo, Sí, claro. como ya es de público conocimiento lo que pasó en estas últimas semanas, siempre me pregunto eso, ¿qué pasa en los institutos de formación docente donde no se está dando la ley Micaela? Bueno, Paula, es importante la pregunta que haces, porque como decís es fundamental, pero lo cierto es que la ley Micaela la tiene que desarrollar cada uno de los organismos desde sus cúpulas, ¿no? Entonces, cada organismo desde sus cúpulas tiene que desarrollar los contenidos, e incluso la ley puso un periodo de tiempo, un periodo en el cual había que enviar los contenidos y demás, pero después, con el cambio de gobierno, no hubo una implementación en el gobierno de Macri. Sí hubo algunos acuerdos y algunas capacitaciones, pero no hubo una implementación fuerte en los organigramas.
sobre todo en el Poder Judicial han avanzado un poco más, pero lo cierto es que quedó pendiente y por eso es que, de hecho, el programa que nosotros desarrollamos en la carrera de Criminología es una práctica profesionalizante para las estudiantes del último año, porque dábamos cuenta que estábamos esperando como mucho y no veíamos que la ley Micaela avanzara en los organismos. Por eso es que nos pareció oportuno, bueno, como universidad, vamos y le proponemos al municipio a ver qué le parece, pero me parece súper interesante tu pregunta y la respuesta es que son los propios organismos quienes tienen que desarrollarlo. En todo caso, estaría bueno pensar si desde la dirección o desde el lugar en donde estás, también se pueda trabajar alguna especie de capacitación como para empezar a abrir la puerta de lo que es Ley Micaela, porque también pensar que la Ley Micaela no es un lugar a donde llegamos, sino es una puerta que se abre a distintas prácticas que empiezan con una formación, pero que después incluso deberían avanzar también hacia los sectores privados y las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Como, digamos, la sociedad se tiene que formar. Y en esta línea nos parecía importante desde la práctica profesionalizante acercarle al municipio una herramienta. Igual estamos a disposición, Paula, sería un gustazo que charlemos un día y que veamos la posibilidad de acercar, aunque sea un inicio de discusión y que después ustedes puedan ir desarrollando sus propias capacitaciones también, pero acompañarlas al principio. Bueno, acá está la secretaria general y de programación del Alto Valle y Valle Medio de la universidad, que ella está en la comisión de género, así que también nos podríamos poner en contacto con las autoridades como para formalizar alguna práctica en donde les acompañemos en este primer paso. Sí, bien, estaría bueno. Creo que tiene que ver más con que lo que es el Ministerio de Género y Política, ¿no? Se comunique con la Dirección General de Cultura y Educación en el caso de la provincia de Buenos Aires y con el Consejo de Educación de la provincia de Río Negro en caso de Viedma, bueno, pues estamos hablando de exactamente, ¿no? Exactamente. Porque sí. Para mí tiene que venir la bajada más de arriba como para que se empiece a implementar en los institutos y en las distintas instituciones educativas, me parece, ¿no? Sí, yo estoy en contacto con la gente, con algunas personas del ministerio por este programa que venimos desarrollando, y la verdad es que lo que nos están respondiendo es que ellas están trabajando con las cúpulas de los organismos nacionales para empezar, y que bueno, por supuesto, como a todos, el contexto de pandemia nos lleva para atrás un montón de planificaciones que teníamos para este año. Pero me parece que está bueno, Paula, que nos pongamos en contacto y en todo caso empezar una iniciativa que después la puedan desarrollar más formal desde el propio espacio institucional. Está bueno el contacto. Buenísimo. Gracias. Gracias a vos. ¿Qué más? Acá Samael dice, hola, buenas tardes. ¿Podrás dejar autores y autoras para leer? No tengo micrófono. Sí. También me interesa el material, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, yo no sé si es legal lo que voy a decir, pero hay una biblioteca feminista, gratuita, en PDF, que nos vamos compartiendo. Así que yo después, vayan dejando los mails, los vamos a anotar y les vamos mandando un link. Es una biblioteca que se va desarrollando comunitariamente y donde hay mucho material y si nos dejan los mails, por lo menos les contamos que las autoras, las que mencionamos acá, pero también hay unas cuantas más que es interesante para quienes quieran seguir profundizando el tema. Así que sí, nos dejan acá el mail en el chat y yo después me anoto todos antes de irme para escribirlo. Perdón, Laura, yo si puedo hago un comentario cortito y después pedía la palabra a Paola Cheruti también. Simplemente decir que al listado de legislación específica, me parece de leyes con impacto sobre el género sancionadas durante el gobierno kirchnerista, también hay que agregar algo que me parece que es un tema súper importante, como también lo fue durante el primer peronismo, que es la sanción de un nuevo Código Civil, ¿no? O sea, muchas veces cuando se habla de las legislaciones sociales del primer peronismo, es decir, me refiero entre 1945 y 1955, se habla mucho de lo que es la legislación laboral, sindical, la expansión de derechos laborales, sindicales y también expansión de derechos políticos, como fue el voto femenino, pero en general no se habla de algo que para el impacto de las familias y de las mujeres es súper importante, que es lo que tiene que ver con derechos civiles. Recordemos que, por ejemplo, el primer peronismo le dio derechos de herencia a los que hasta ese momento eran hijos naturales e inclusive sancionó una ley de, digamos,
sancionó el divorcio, que después se tiró para atrás en el 55. Entonces, Exacto. me parece, todo es decir, tal vez nosotros no lo vemos esto como legislación de género, pero los temas que tienen que ver con quién se casa, quién se divorcia, quiénes son la tenencia de los chicos, cómo es todo lo que tiene que ver con alimentos, ¿no? Son temas que impactan muy directamente en el universo femenino. Y en este caso creo que hay que recordar, durante el gobierno kirchnerista, justamente la sanción de un nuevo Código Civil, ¿no? Que fue un proceso que llevó 2 o 3 años y que tiene, digo, yo no soy especialista, pero sé que tiene un montón. Generó procedimientos nuevos para juicios de divorcio, generó procedimientos nuevos para lo que es la extenencia, que ya no se llama más tenencia, lo que es la coparentalidad, generó mecanismos nuevos en el caso de adopción, ¿no? Simplemente eso, que tal vez, que inclusive creo que en un momento tendríamos que pensar una agenda de investigación relacionada con estos temas, porque son temas que por ahí no los vemos como temas de género, pero son centralmente de género, ¿no? Eso simplemente. Bueno, coincido, acuerdo, María Esperanza, y después la AUH, ¿no? La Asignación Universal por Hijo, que también no es directa, o la jubilación con moratoria, no son pensadas para las mujeres, pero que después en la práctica les cambia radicalmente la vida a las mujeres, porque el decil más bajo, socioeconómicamente hablando, de la sociedad, del decil más bajo, 7 de 10 son mujeres, y en el caso de la jubilación con moratoria, que terminó llamándose jubilación por ama de casa, porque eran todas aquellas mujeres que trabajaron en sus casas y que nunca tuvieron remuneración, tuvieron aportes jubilatorios. Así que tal cual, hay unas cuantas más. Y la jubilación de amas de casa justamente no es solamente interesante, solamente en función del impacto distributivo que tuvo, del impacto de mejorar la calidad de vida de esas mujeres, que fueron, que fue el proceso de ampliación de cobertura previsional más grande de Latinoamérica, sino que lo que es interesante es que es, por lo menos de los que yo conozco, yo no soy especialista, la primera instancia en donde un Estado reconoce el valor económico del trabajo doméstico, ¿no? Que es algo que ahora también esa es otra área de investigación que para mí va a ser un tema central de las próximas décadas, de investigación y de acción política, que es la necesidad de reconfigurar todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y las tareas de lo doméstico, ¿no? Entonces me parece que ahí hay toda otra agenda de investigación y acción. Sí, absolutamente. No sé si Paola, querías hablar, Paola Ceruti. ¿Te escuchamos? A todos, a todas, muchísimas gracias. He seguido con atención las charlas del laboratorio, y las felicito, porque son contextos bastante complicados para poder organizar estas cuestiones, pero nada, han sido maravillosas. Algunas las he seguido en directo y otras después en el material. Se han abordado una suerte de abanico de temáticas, coincido absolutamente con todo lo que se ha planteado. Sencillamente para aportar, la ley Micaela trae la necesidad de justamente formar, educar, por eso las universidades estamos especialmente llamadas a participar trascendentemente en este proceso, porque bueno, es una de nuestras actividades naturales, la de formación, y la necesidad porque tiene que ver con esto de poner en perspectiva, a ver, la cuestión de violencia de género, eso que conocemos como ese hecho traumático, eso que vemos con dolor a través de los medios, esencialmente cuando nos enteramos de estas acciones temibles, estos femicidios, estos feminicidios, estos crímenes de odio en muchos casos, tantas veces quizá en algún punto evitables, si varios otros instrumentos hubieran funcionado, es solamente la punta del iceberg. O sea, esto se basa en un sistema de desigualdad. A veces hablar de estos contextos es poner en palabras a veces algo complejas, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con comprender que es un sistema que ha naturalizado una serie de prácticas que se basan esencialmente en la desigualdad, y esa desigualdad en algún punto es central en acarrear el tema de la violencia. Entonces hay que trabajar en todos los aspectos, hay que trabajar, y coincido con María Esperanza,
Yo no sé si seguramente las personas que integran la Universidad Nacional de Río Negro lo saben, el día 8 se aprobó la licencia por comaternidad para madre no gestante, pero además creo dentro del ámbito de la universidad, tanto para trabajadoras docentes como no docentes, pero también ha habido un hito que tiene que ver con discutir las políticas de cuidado y las licencias por paternalidad dentro de los convenios colectivos, tanto de los trabajadores docentes y no docentes, y creo que tiene que ver en todas estas discusiones. Tiene que ver en centrar que el tema de la igualdad de género nos va a permitir, de alguna manera, empezar a trabajar en perspectiva, nos va a permitir poder abordar el tema de la violencia que nos está haciendo tan caro, porque más allá de que se ha visibilizado y que hay movimientos extraordinarios y maravillosos desde el punto de vista de poner en blanco sobre negro qué está sucediendo, porque estos crímenes han sido silenciados durante siglos. Y entonces empezar a calificarlos como tal y empezar a atender de qué estamos hablando nos permite hacer los diagnósticos correctos para llegar a las medidas correctas. Respecto de la ley Micaela, preguntaba alguna compañera por allí, es ley en la Nación, es ley en todas las provincias, la última provincia que quedaba era la provincia de Tucumán y han logrado las compañeras y los compañeros de Tucumán hace muy poquito promulgarla, y cada uno de los municipios también se van trabajando para poder adherir a la ley. Las universidades, todas las universidades también han adherido ya, y tiene que ver con la obligatoriedad, porque lo que da la ley Micaela es la facultad de obligar a funcionarias y a funcionarios a tener que tomar estas capacitaciones. Entonces, es una manera de instar a que el plano de la capacitación en género se produzca, y se produzca con esta cuestión de obligatoriedad, reitero, que es importante, digamos, para que no se desprenda de la agenda. Sabemos que las cuestiones que quedan aleatorias o que quedan a voluntad, siempre por ahí se diluyen en esas cuestiones. Y me interesa mucho la opinión de todas y todos ustedes a una pregunta que hizo Mónica, de qué perciben sobre la aplicación de la ley Micaela en la universidad. Nosotros adherimos prácticamente inmediatamente en cuanto entró en vigencia la ley dentro de la universidad, y hemos hecho encomiables esfuerzos, está acompañado de todo, de nuestro estatuto, de nuestro plan de desarrollo institucional, desde nuestro plan de igualdad y todas estas medidas que se van dando, la ampliación en la licencia para posmaternidad y posadopción a las compañeras no docentes, porque un poco como lo que explicaba Laura, es que hay una vertiginosidad en la normativa y como que nos vamos quedando y hay que ir adecuándolas. Entonces me interesa mucho la opinión de ustedes respecto de qué podemos mejorar o cómo podemos promover o profundizar lo que son las capacitaciones de ley Micaela dentro de la Universidad Nacional de Río Negro. Gracias por el espacio. Gracias, secretaria. Gracias por sus palabras. Acordamos, y como siempre, cuando nos ponemos a discutir estas cuestiones, nos damos cuenta de la necesidad de más tiempo para discutir otras cosas más que van surgiendo, porque como mencionaba Paola Ceruti, esto de los femicidios es lo último, ya no llegamos, ¿no? Por supuesto que también hay que trabajar en lo posterior, porque también después hace falta más herramientas y más perspectiva de género para acceder a la justicia. Pero lo cierto es que también hay que pensar en dispositivos y herramientas especiales, de alguna manera cómo llegar con campañas de edición y de capacitación al resto de la sociedad que está expectante y que además es una sociedad que está demandando, como charlábamos hace un ratito, está demandando y está acompañando las demandas de género. No es una ciudadanía que está abstraída mirando para otro lado. La agenda de género es una agenda que está muy latente, que está muy presente y que está, la participación da cuenta de una necesidad de mayores políticas. Ahí me parecía importante redefinir esto también, porque tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con revisar los procedimientos, revisar todas las prácticas que llevamos adelante y quizás en el futuro también poder dar un gran salto hacia
los sectores comerciales, los sectores de producción, y los organismos no gubernamentales que también necesitan una perspectiva que defienda los derechos humanos y que tenga mucha perspectiva de género. Edu Proeger nos pregunta, ¿y las fuerzas de seguridad se están capacitando sobre ley Micaela? No es una institución muy permeable y es fundamental que eso ocurra. Y había una más abajo que dice Leroy Ruiz, hola, buenas noches, solo aportar que en la Escuela de Cadetes también falta estudio en perspectiva de género y ESI. Es cierto, de a poco las estructuras provinciales se van formando, estamos haciendo, cuando pensamos en este programa, era porque veníamos un poco haciendo un relevamiento y veíamos que es escaso, que es tímido y que va avanzando de a poco, pero bueno, hay provincias en donde empieza esta formación, de hecho una graduada de la Universidad Nacional de Río Negro, que es Mayra Garcés, que está por acá, ella forma a los cadetes en el sur, en Río Grande, y tiene una participación que empezó este año también y que está viendo cómo llevarlo adelante en el marco de la pandemia. Hay algunas iniciativas, pero es cierto que está faltando un mayor compromiso y la decisión política de algunos sectores. Dice Marcia Muñoz, hola, quería compartir con Paula y con todos que dos compañeras que están trabajando actualmente en el programa de trabajo social de criminología se encargan de hacer un relevamiento sobre deporte y género, exactamente. Yo además me anoté ahí a Paula para contactarla por este tema, porque la verdad es que están haciendo relevamientos, preguntándole a sus conocidas y conocidos el impacto de la violencia de género en el deporte, y la verdad es que con información cercana, concreta, sobre situaciones concretas de violencia. Dice Damián, la Sota, respondiendo a Paula, no puedo opinar mucho respecto a la ley Micaela en la universidad, pero desde que retomé mis estudios en la UNC, la carrera de abogacía aprecia una gran impronta feminista donde la agenda de género está más presente. Bueno, genial, esa es una buena noticia, y es cierto que también tenemos que pensar articulaciones institucionales, algunas las venimos llevando adelante, Marcia es una de las responsables de la vinculación que queremos emprender con el Observatorio de Seguridad de Provincia, que por supuesto nos recibió muy bien para este tipo de cosas. Vamos tejiendo redes, pero también necesitamos pensar de qué manera las articulaciones se pueden dar de una manera formal para que tengan esta obligatoriedad que mencionábamos, que tiene la ley y que es necesario, porque si bien vamos a tener algunas resistencias en algunas instituciones, lo que hay que pensar en profundidad con respecto a las violencias son las prácticas y los procedimientos que se llevan adelante, ¿no? Así que, bueno, siempre nos quedamos con la satisfacción de haber discutido algo que es importante, pero con la necesidad de que nos falta más tiempo, más herramientas, más insumos. También yo sé que es un tema duro hablar de feminicidios, hablar de violencias, pero me parece que estamos en una coyuntura en la cual nos tenemos que poner contentas y contentos, porque la ciudadanía está acompañando, porque las juventudes vienen con una perspectiva de género mucho más formada que nosotras y que nosotros, y yo siempre soy muy optimista por el futuro que se viene, pero es cierto que ese futuro hay que construirlo y que venimos de un patriarcado histórico de siglos, así que bueno, no va a ser una tarea fácil. Esta era una pequeña discusión, era traer a cuenta de qué hablamos al principio cuando empezamos a hablar de la ley Micaela. Nos faltaría una otra mitad que la podemos desarrollar en otro momento, pero bueno, ante todo agradecerle a las autoridades de la universidad, a la Secretaría General de Programación, a la directora del proyecto de investigación y del laboratorio, que también siempre está dispuesta, al director de la carrera de criminología, Fernando, que no nos dice que no, nos dice veamos cómo, pero no nos dice que no, y eso también es un golazo, y a las estudiantes del programa de trabajo social, que como saben cómo son las prácticas profesionalizantes, las estudiantes van siendo mejores que una, eso es lo fantástico de las prácticas profesionalizantes, porque ya de alguna manera van a ser colegas en un futuro también cercano, así que agradecerles la participación.